tardes. Sí, buenas tardes, Menchi, y también a la audiencia. Estamos frente al Sanatorio Metropolitano, donde fue traído, como decía el colega, desde Pedro Juan Caballero a la capital, una de las personas sindicadas de haber manejado el fusil ametralladora .50, Sergio Lima dos Santos. ¿Por qué lo trajeron a un sanatorio privado? Porque necesitaba terapia intensiva, acá realmente se lo otorgó, está con su abogado, no se sabe realmente de momento el estado de salud. Pero como ya decías, ¿quién es Rafat? Cobra notoriedad en marzo de este año, cuando sufre o realmente integrantes del primer comando capital intentan ya matarlo, pero hubo un anterior también, Menchi. Cuando él sufre el primer atentado, fue en el 2001, ya en Pedro Juan Caballero, pues en ese entonces él había venido del Brasil pretendiendo ocupar el lugar de Fernandinho Beiramar. Por eso se desata una guerra más o menos entre Fernandinho Beiramar y el señor ahora fallecido. Posteriormente se da la situación el 7 de marzo, recordemos un poquitito, que se incauta un transportador de caudal que fue vendido por un coronel en actividad, Emiliano Rojas. Este a su vez también le vende a Cristian Paolo Ortiz, le vende ese transportador de caudal, digo bien. Y posteriormente Cristian Ortiz a su vez le vende a Marcelo Vergara. Marcelo Vergara está detenido. Marcelo Vergara dice que no tiene vínculos con el primer comando capital. Sin embargo, el cruce de llamadas dice lo contrario. Te cuento más. ¿Recordás de que se hizo aquel allanamiento en Villa Aurelia, realizado por la Senat, donde se aseguraba de que había un tipo de vínculos entre el transportador de caudal, como así también el allanamiento donde se encuentra aquel armamento? ¿Por qué? Porque Cristian Paolo Ortiz, para la policía, hasta hace unos días, incluso para la prensa, lo que cubrimos policiales, él estaba prófugo de la justicia. Sin embargo, él se puso a disposición del fiscal de la causa y este a su vez negoció con la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Para qué? Para que dé información acerca de las armas que iban a ser utilizadas en aquel entonces ya para asesinar a Jorge Rafat. Por ello, hasta el momento, la policía no tiene conocimiento, sigue todavía figurando este señor como prófugo de la justicia. Sin embargo, buscando en el sistema informático de la policía, ya se ha levantado la orden de captura de Cristian Paolo Ortiz. Se decía de que estaba en emboscada, sin embargo se verificó en emboscada ahora y no está en ese lugar. Se cree que estaría detenido en Pedro Juan Caballero. Te cuento más. En aquel entonces, el comandante de la policía, Críspulo Sotelo, había comisionado a la Dirección de Apoyo Técnico, Investigación de Delitos de Asunción, contra delitos económicos también de la capital, para que haga allanamientos a propiedades de Jorge Rafat, por expreso pedido del presidente de la República, que pedía realmente que se devuelva la tranquilidad a Pedro Juan Caballero. Ahí como que se alargaba el pedido de allanamiento. Y oh sorpresa, ¿por qué se alargaba? No se pedía la orden de allanamiento para las propiedades de Rafat, porque la fiscal Katia Uemura, quien manejaba en ese entonces la investigación, aparentemente no sabía, dice ella, de que el marido era quien había alquilado el tinglado donde fue guardado el transportador de caudal, desde cual se realizó los disparos, el enfrentamiento que mantuvo la policía con los ocupantes de ese transportador, donde también utilizaron un fusil .50. Son muchas realmente las vinculaciones que hay en este caso, muchas aristas que quedan todavía, perlitas que quedan flotando. Por ejemplo, el abogado Amado Salinas, quien fue el que hizo el contrato, quien trabaja en forma activa con el marido de la fiscal Katia Uemura, el abogado Daniel Montenegro. Ninguno de los dos hasta el momento tiene orden de captura, nunca fueron a declarar. Estas personas siguen todavía campantes y según lo que manifiesta la policía,
serían presuntamente defensores activos de integrantes del primer comando capital. Así está la situación. Falta entonces Cristian Paolo Ortiz, que fue el que da reporte a la Senat para el allanamiento de Villa Aurelia. Por eso, cuando se le preguntaba al ministro de la Senat cuál era el vínculo, porque nadie entendía cuál lo que era el vínculo existente entre el transportador de caudal, desde el cual se disparó el punto 50 en Pedro Juan Caballero, con la vivienda allanada en Villa Aurelia. Y ahora sabemos por qué. Porque Cristian Paolo Ortiz negoció con la Secretaría Nacional Antidrogas, que daba esa información sobre el hallazgo de esas armas, y o sea que como premio, entre comillas, que tampoco se le moleste por lo que había ocurrido con el transportador de caudal, que fue comprado para asesinar ya en marzo pasado al empresario Jorge Rafat. También recordemos algo del empresario Jorge Rafat. Él está condenado en su país, Menchi, a 47 años de pena privativa de libertad, pero él estaba litigando, él estaba apelando, y como la sentencia no estaba aún firme, entonces él vino a Paraguay y se refugia ahí. Él trató de enviar, o envió realmente, 492 kilos de cocaína en agosto del 2004, el 22 de agosto de 2004, a San José de Río Preto. Ahí la Policía Federal del Brasil incauta este cargamento de droga que fue enviado por Rafat presuntamente. O sea que realmente no es que no existía vínculos con el narcotráfico, porque en su país ya lo habían pescado y la Policía Federal del Brasil lo tenía en la mira. Por ello, él ni siquiera ya usaba teléfono celular para evitar ser interceptado, Menchi. Desde aquella condena que él recibe en el Brasil, él se cuida las espaldas. Claro. Incluso también estaba leyendo, Gaby, que el nombre de Jorge Rafat aparece después de aquella incautación que se dio de una carga de droga que iba a ser enviada a la República Democrática del Congo en bolsas de arroz. ¿Te acordás de ese caso? Así fue, la Policía Antinarcóticos, el SIU. Exacto, había sido interceptada la mercancía, estaba valorada esa carga de cocaína en unos 70 millones de dólares en el mercado africano, ahí también. Y también otra cuestión, él también había sido nombrado por el famoso narcotraficante de Sousa, ¿te acordás? En ese audio tan famoso. Que se mantuvo con el ministro Luis Rojas, Arnaldo Vins. Arnaldo Yucio, Arnaldo Vins. Bueno, ahí en ese audio, Ezequiel de Sousa se refiere a Jorge Rafat como uno de los patrones de la frontera. Así, en esos términos, patrón de la frontera. Y que supuestamente estaría operando con la protección de funcionarios de la DINAC, también se había dicho en aquella oportunidad. Bueno. Tal cual, porque incluso recordás que la Senat había secuestrado varias aeronaves en un operativo realizado en Luque, que eran aeronaves, ¿recordás? Sí, sí, sí. Eso fue, me parece que fue el 6 de julio del 2015, creo que fue, Gaby, que habían incautado avionetas. Ah, no, eso fue en la terminal aeroportuaria de Pedro Juan Caballero. Y ahí, pero acá también. Exacto, y ahí habían versiones de fuentes antidrogas que señalaban a Rafat como uno de los propietarios de esos transportes y anunciaron que lo iban a investigar. O sea, evidentemente habían una serie de situaciones que lo vinculaban directamente a él. Hoy, dijo el propio titular de la Senat, para él, Jorge Rafat es un narcotraficante. Ahora, el asunto es una cosa es decir, y otra cosa es probar que efectivamente está vinculado con el narcotráfico, ¿verdad? Para lo llamativo, decía también el ministro al respecto, Menchi, es que es la primera vez que se une el primer Comando Capital y el Comando Vermelho para hacer frente, porque era considerado el padrino actualmente el señor Jorge Rafat en la zona de Pedro Juan. Y la única manera de hacerle el frente era aliarse, porque jamás se ha visto, porque ellos son enemigos antagónicos, decía, tanto el primer Comando Capital como el Comando Vermelho no se pueden ver. Sin embargo, ahora se unieron para este objetivo. Tal cual. Tenemos la nota a propósito. Ah, bueno, vamos a eso, Gaby. Ministro, era un secreto a voces de que Rafat supuestamente era uno de los líderes del narcotráfico. ¿Por qué no se lo aprendía? Bueno, para aprender necesitas un proceso, una imputación y una orden de captura. Eso implica tener las evidencias que sustenten esa
esa imputación. Cuando hablamos de patrón, si bien él no tenía orden de captura en el Brasil tampoco, tenía un antecedente, era objetivo tanto de la CENAC como la Policía Federal del Brasil. El patrón de la droga no toca la droga. Es más, dentro de su esquema de protección está alejado de los centros de operaciones de drogas, y el camino era la investigación financiera, lograr tener todos los elementos que conduzcan a su imputación por lavado de dinero o evasión impositiva. Ese era el camino con respecto a él. Bueno, es lo que tenemos acerca entonces de quién era Jorge Rafat. Otra cosita más que quería acotar, Sí, Benzi, es en torno al vehículo utilizado desde el cual se efectuaron los disparos contra la camioneta de Jorge Rafat, donde estaba el vehículo, donde estaba el fusil .50. Este vehículo, esta mañana se hizo un procedimiento, agentes acá de Asunción, de la Policía Nacional, fueron hasta la zona de Villaliza. El vehículo utilizado, al menos la chapa de larga, de larga 016, pertenece a un vehículo Toyota Fortuner, igual al utilizado por las personas que efectuaron los disparos contra el vehículo de Jorge Rafat. Esta chapa fue clonada por los delincuentes, corresponde en realidad rodado a una persona que vive en Villaliza. Se trata de Marciano Zárate Lucena, quien, incluso el fiscal Luis Said, quien está cooperando acá con la investigación, se trasladó a un taller acá en Asunción y encontró ese vehículo que fue producto justamente que entró a Chapería porque el conductor tuvo un accidente de tránsito, Mense. Qué bárbaro. Bueno, gracias, Gabriela, estamos contigo en cualquier momento con más información.